Ignacio Hernández Juárez. Él es de la Universidad Benemérita de Puebla. En su último año de doctorado, trabajando con Dr. Gilberto Covares y Dr. Agustín Moyotl en temas del modelo estándar supersimétrico, violación de Lorentz, otros modelos más allá del modelo estándar. Y hoy nos va a platicar del momento dipolo cromomagnético de los quarks. Recientemente escribieron varios artículos sobre el tema que me llaman atención y por eso él está aquí hoy. Entonces, entonces, adelante, Alan. Muchas gracias por visitarnos. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como el doctor Cristian ya mencionó, hoy les voy a hablar del momento cromomagnético dipolar de los quarks. En general nos vamos a enfocar en el quark top. Y bueno, este trabajo, también como ya fue mencionado, es en colaboración con el doctor Gilberto Tavares y Agustín Moyotl. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco sobre qué es un momento magnético de una partícula elemental. Primero empecemos hablando de un momento magnético como nos enseñan en nuestros cursos de electromagnetismo. Cuando tenemos una corriente circulando alrededor de un alambre circular, pues esa corriente está en movimiento, pues sabemos que genera un campo magnético. Ahora, ese campo magnético, o bueno, en nuestros cursos estudiamos que ese campo magnético, pues, se le puede asociar un momento, bueno, no un momento dipolar, sino un momento magnético. Y también, como podemos recordar en nuestros cursos, pues, ese momento magnético se puede caracterizar por la corriente que circula y por el radio de ese alambre circular donde tenemos nuestra corriente. Bueno, ahora, por ejemplo, el electrón es una partícula elemental, pero no es un alambre donde circule una corriente. Pero sí sabemos que el electrón tiene una carga eléctrica. Ahora, el electrón tiene una propiedad llamada spin, que se puede visualizar como si el electrón estuviera girando. Entonces, al estar girando y tener una carga eléctrica, pues se puede asociar en analogía a la teoría clásica del electromagnetismo, pues le podemos asociar un momento dipolar magnético. Ahora, en este caso, en la teoría cuántica, pues ese momento magnético va a estar asociado a través de su spin, y es la ecuación que presento aquí. Está asociado a través de su spin, ese con la flechita, y se puede también está relacionado con el G-factor, ese pequeño factor de G que aparece ahí. Bueno, esos dos términos van a caracterizar a nuestro momento magnético, y es con lo que lo vamos a relacionar con la teoría clásica. Ahora, ese G-factor, por ejemplo, en el caso del electrón, se midió hace muchísimos años. A principios del siglo pasado, más o menos, se midió que ese G-factor tiene el valor de 2. Y ahora, bueno, el trabajo de los teóricos es explicar ese valor de 2. Si ya se midió, la teoría lo tiene que explicar. Como es una partícula elemental, pues tiene que ser la teoría cuántica. Y bueno, arriba presento la ecuación de Dirac. Ese G-factor, ese valor de 2, se puede explicar a través de la ecuación de Dirac. Agregamos el spin y bueno, si uno hace los cálculos, se puede explicar por qué da 2 ese valor del G-factor. Y bueno, nosotros sabemos que la tecnología va avanzando, y después de la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron nuevas formas de medir varias cosas. Entre ellos se mejoró la precisión de cómo medir este G-factor del electrón. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, Kush y Foley midieron de nuevo el G-factor, pero ahora ¿qué encontraron? Encontraron que ese valor no era 2, encontraron que era 2.00238. Y bueno, el valor de 2 está perfectamente explicado, como ya comenté, a través de la ecuación de Dirac. Pero ¿qué pasa con el otro, con esa pequeña diferencia que hay?
se tiene que explicar teóricamente de dónde viene eso. Y bueno, nosotros sabemos que el modelo estándar y la teoría cuántica de campos, pues es una teoría perturbativa. Cuando nosotros estudiamos perturbativamente algo, pues hacemos una expansión en serie. Entonces tenemos el término de primer orden, luego término de segundo orden, tercer orden, y así vamos aumentando. Entonces lo que nosotros hacemos es, en el cálculo de correcciones radiativas, es calcular los términos del siguiente orden. El valor de 2 viene a través de la ecuación de Dirac y es un cálculo, bueno, es un término que corresponde al primer orden en la expansión de la teoría cuántica de campos. Entonces, bueno, seguramente han escuchado hablar sobre los diagramas de Feynman. Bueno, ese valor de 2 se puede explicar a través de este diagramita de Feynman que aparece aquí, donde dice Dirac. Bueno, ese diagrama se puede sacar de la ecuación de Dirac. Es una forma de explicar más fácil la teoría, esto de los diagramas de Feynman. Y bueno, entonces ahora nosotros queremos esa diferencia que se mide, pues debe venir de las correcciones de la teoría perturbativa. Entonces tenemos que calcular el término de segundo orden. Ese término de segundo orden, en términos de diagramas de Feynman, va a ser el cálculo a nivel de un lazo. Bueno, ese también es la siguiente imagen, donde dice Schwinger. Schwinger calculó la corrección al vértice, hizo ese cálculo, o sea, el cálculo del siguiente orden, y bueno, si uno quiere dar una predicción más precisa de la teoría, pues se tiene que ir a los cálculos del siguiente orden, que sería el cálculo a nivel de 2 loops, que sería el siguiente diagrama que aparece hasta la orilla, y bueno, así se puede ir aumentando 3, 4 o 5 loops, todos los que ustedes quieran para dar un valor preciso de la teoría. Bueno, entonces les comentaba, Schwinger calculó la corrección del siguiente orden y bueno, encontró que abajo aparece ese G-factor, bueno, encontró la corrección y encontró un valor de 2.00232, que está muy cerca de lo que se midió. Entonces, bueno, luego hay que agregar más diagramas que faltan en esa corrección y se puede explicar muy bien teóricamente el valor experimental del G-factor del electrón. Y bueno, Schwinger se hizo muy famoso por esta medición, incluso, bueno, en su tumba aparece este, aparece ese factor que él midió, que es esta alfa que aparece aquí, y bueno, alfa sobre 2pi la puso incluso en su tumba, porque fue muy, muy importante la predicción de este vértice, perdón, del valor del G-factor. Y bueno, de lo que les he hablado hasta ahorita, pues es la corrección del vértice del fotón con fermiones. Los fermiones, pues pueden ser los leptones, donde está el electrón, o los quarks. Pero lo que nosotros estamos interesados ahora es estudiar la corrección al vértice, o sea, las contribuciones de los siguientes órdenes de la teoría perturbativa de QCD. Entonces vamos a estudiar el vértice gluón con quarks. El gluón es el mediador de la fuerza fuerte y como sabemos, esta fuerza, bueno, el gluón o la fuerza fuerte no interactúa con no puede ser, sí, los leptones no sienten la fuerza fuerte. Entonces, este gluón solo va a poder acoplarse a los quarks, solo va a medir la fuerza fuerte entre los quarks. Es la diferencia entre los quarks y los leptones, digamos. La diferencia más importante, diría yo. Y bueno, entonces ahora en este caso, pues no vamos a hablar sobre el electrón. Y bueno, ahora estos momentos cromomagnéticos se pueden inducir siempre a través de un lagrangiano. Bueno, se pueden introducir a través del lagrangiano que estoy presentando aquí, y esa A sub Q es el momento cromomagnético, que ahora es lo mismo que en el caso electromagnético, solo que esta vez, como comentaba, es la corrección al vértice de gluón con los quarks.
Y esa D sub Q es el momento cromoeléctrico. Es importante mencionar que el momento cromoeléctrico es para que pueda existir, debe haber violación de CP y de la simetría CP. Encontrar nuevas fuentes de violación de CP es muy importante porque explica por qué hay más materia que antimateria en el universo. Es una de las condiciones de Sakharov. Y bueno, es importante. ¿Por qué? Porque si hubiera las mismas cantidades de materia y antimateria en el universo, pues nada podría existir porque todo se aniquilaría. Entonces, una de las condiciones para que podamos existir es que haya más materia en el universo que antimateria. Y bueno, para eso, como comentaba, se necesita cierta violación de CP y entonces el momento cromoeléctrico puede explicar un poco o puede arreglar un poco ese problema. Estas interacciones no existen en el modelo estándar, que es el modelo más preciso que tenemos en el mundo para explicar la teoría de altas energías. Y bueno, como comentaba, bueno, se puede introducir a través de este lagrangiano. Ahí aparece esa G nu, pues es el tensor del gluón y Gs es la constante fuerte. Y bueno, como comentaba, bueno, nosotros calculamos los diagramas al siguiente orden del vértice del gluón con dos quarks. Entonces, bueno, tenemos dos contribuciones diferentes. Una viene de QCD, que son los diagramas que vienen arriba. Entonces, bueno, como decía, es el cálculo al siguiente orden. Entonces vamos a hacer cálculos de un lazo. Un lazo, pues es como se observa, es el circulito que viene, que aparece en todos los diagramas. Entonces, arriba son las contribuciones de QCD porque aparecen en la base del triangulito aparece el gluón y en el diagrama B de arriba pues aparecen gluones. Eh, el acoplamiento de tres gluones. Entonces, como decía, el QCD está mediada por el gluón y en electroweak pues tenemos los bosones de la teoría débil. Entonces, en la base de los triangulitos, pues tenemos al fotón, al bosón Z, al bosón W, al Higgs y a sus correspondientes bosones de Goldstone. Este cálculo, en el caso del electrón, es similar, es lo mismo, solo que en vez del gluón externo, el que sería estos circulitos, bueno, esta como cadenita que está arriba de los triangulitos, sería un fotón. Nosotros estamos estudiando el gluón. Y bueno, como decía, el cálculo es el mismo, solo que a diferencia del gluón tenemos el fotón y el diagrama B de QCD, ese no existe en la teoría electromagnética. Entonces, que exista este diagrama va a traer fuertes consecuencias a lo que nosotros vamos a estudiar, porque, como decía, esto ya se ha hecho y los cálculos prácticamente son lo mismo, entonces no debería de haber nada nuevo. Pero nosotros encontramos ahí algunas cosas muy interesantes que tienen que ver con ese diagrama que voy a llamar a partir de ahora el diagrama de tres gluones. Y bueno, cuando nosotros hacemos todos nuestros cálculos de esos diagramas, encontramos que la contribución al momento cromomagnético de los quarks es cuando los estudiamos en capa de masa, es decir, si al gluón le ponemos un cuadrimomento QMU, en capa de masa quiere decir que ese valor al cuadrado va a ser cero. ¿Por qué? Porque el gluón tiene masa cero. Entonces, si se estudia esa contribución, se encuentra una divergencia, que es la ecuación que presento aquí. Para el que tiene experiencia en estos cálculos, pues ese 1 sobre epsilon tiene que ver con un polo que viene de la dimensión regularizacional. Y bueno, encontramos un polo y que tenemos una cantidad infinita. Entonces, si esto es algo que se debe medir en el LHC, pues no puede ser, porque algo que se puede medir no puede ser infinito, tiene que ser algo finito. Entonces, aquí encontramos el primer error de la definición de los momentos cromomagnéticos. Ahora, el primer error digo porque en el caso del fotón, si tenemos un fotón externo en lugar del gluón, pues estos momentos siempre se estudian en capa de masa, cuando Q cuadrada es igual a cero. Y ahí no encuentras ningún problema. ¿Por qué? Porque como decía, no tenemos este diagrama. Bueno, entonces ese es el primer problema que encontramos. Ahora, si ustedes tienen experiencia estudiando QCD, pues
se dan cuenta que en realidad la constante de acoplamiento fuerte de QCD no está medida en un rango de energía cero, sino se mide alrededor de, o los valores que dan en el PDG son alrededor de la masa del Z, que es el cuadrito que estoy mostrando abajo, en rojo, tenemos ese valor. Entonces, si nosotros queremos dar un cálculo a una energía de centro de masa cero, pues en ese caso no hay valores para la constante de acoplamiento fuerte, y de hecho en ese rango pues la teoría ni siquiera es perturbativa. Entonces ya desde ahí tenemos, bueno, encontramos otro error en la definición de estos momentos cromomagnéticos, porque ahí sabemos que QCD, la constante de acoplamiento debería de ser muy, muy fuerte. Entonces ya no podemos hacer una teoría perturbativa a esa escala de energía. Y bueno, entonces ya tenemos dos cosas en contra de esta teoría, y lo que vamos a hacer ahora pues es estudiar el caso general, el caso cuando Q cuadrada es diferente de cero. Pero bueno, hay muchos problemas que se pueden encontrar si se hace este estudio. Entonces, si se estudian, como comentaba hace rato, funciones de Green on shell, pues tenemos observables que van a ser invariantes de gauge, pero si ahora queremos estudiar nosotros observables que están fuera de capa de masa off shell, pues no necesariamente nuestros resultados van a ser invariantes de norma. Con invariancia de norma me refiero, por ejemplo, a el caso de electromagnetismo clásico. Recordamos que se pueden hacer, tú puedes escoger una norma para hacer tus cálculos, pero al final tus resultados no deben depender de esa norma. Entonces, es lo que queremos mostrar nosotros primero, que nuestros resultados no van a depender de esa norma en nuestra teoría. Y bueno, hace mucho tiempo se descubrió, bueno, se estuvo trabajando con la pinch technique, que es un método diagramático. Igual se usan muchos diagramas de Feynman, se calculan y te ayuda a definir teorías invariantes de norma. Ahora, el problema con ese método es que son demasiados diagramas. Es muy complicado trabajar con ellos. Sin embargo, recientemente también se encontró el background fill method, donde se hacen el cálculo de los mismos diagramas, pero ahora se usa, bueno, y se usa la norma de Feynman-Topf. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que tienes que calcular menos diagramas y es más fácil, y sirve para lo mismo, que es que te ayuda a tener buenas, observables, perdón, te ayuda a obtener observables invariantes de norma y que pueden estar fuera de capa de masa, o sea, off-shell. Entonces, bueno, nosotros hicimos nuestros cálculos usando este background fill method. Y bueno, lo hicimos de dos formas. Usamos el background fill method y aparte hicimos repetimos nuestros cálculos con una norma de gauge lineal, renormalizable, porque queríamos comprobarlo por dos métodos distintos. Bueno, entonces no voy a poner todos los cálculos, pero se encontró que nuestro momento cromomagnético, ese A sub Q, dependiendo de Q cuadrada, va a ser invariante de gauge. Entonces no va a depender de la norma, y entonces tenemos un observable bien definido que se puede medir en el LHC. Y bueno, para nuestros cálculos numéricos, pues implementamos la constante de acoplamiento fuerte, también como comentaba, pues depende de Q cuadrada, y encontramos un resultado que es una solución a tres loops, una solución aproximada, y bueno, lo vamos a implementar dependiendo de Q cuadrada. ¿Por qué? Porque como arriba muestro, nuestro momento cromomagnético va a depender de Q cuadrada, y lo que vamos a hacer es que vamos a variar la norma de esa Q entre 30 volts y 1000 volts, donde la constante de acoplamiento fuerte va a ser de orden aproximadamente de 0.1, de 10 al menos 1, de orden 10 al menos 1. Y entonces en ese rango nuestra teoría es perturbativa, entonces nuestros cálculos tienen validez. Mucho más abajo de 30 volts, la constante de acoplamiento fuerte debería de ser demasiado grande, y entonces, bueno, como comentaba, la teoría ya no es perturbativa y no se puede estudiar nada de esto a través de los diagramas de Feynman. Y bueno, aquí presento nuestros resultados numéricos. De nuevo, no presento todo nuestro cálculo completo, las expresiones, pero presento los cálculos numéricos. Entonces, arriba estoy estudiando el caso de los quarks ligeros, que es el up, el charm, el down, el quark strange y el boson. Y bueno, encontramos
una pequeña distribución muy consistente con las masas de los quarks. Por ejemplo, el quark más pesado es el que tiene el valor más grande, que es el boson. Luego sigue el charm, luego el strange, luego el quark down y al final el up. Si ustedes se dan, bueno, ustedes pueden checar el valor de las masas de los quarks en los, en las tablas o en internet, en cualquier lugar, y bueno, ese es, así va, del más pesado al más ligero. ¿Y eso por qué? Porque encontramos que los momentos cromomagnéticos van a ser proporcionales a la masa de los quarks. Eso va a ser importante, ¿por qué? Porque el quark top es la partícula más pesada que existe. Entonces vamos a tener contribuciones realmente grandes para el momento cromomagnético. Otra cosa importante es que este momento cromomagnético, en el caso off shell, pues tiene una parte real y una parte imaginaria. La parte real la muestra del lado izquierdo y la parte imaginaria del lado derecho. En el caso, si tuviéramos en lugar de un gluón externo un fotón, pues como comentaba, se estudia el caso de Q cuadrado igual a cero, y en ese caso los momentos magnéticos son solo reales. Entonces nosotros estamos encontrando un momento cromomagnético complejo y ya estamos encontrando algo diferente. Y bueno, abajo nada más represento, por ejemplo, el quark charm, las contribuciones individuales de los diagramas que estaba mostrando al inicio, cómo contribuye cada diagrama. eh, cada diagrama. Y bueno, es importante notar que QCD1, bueno, lo que yo llamo QCD1 en esa tabla es el diagrama, el primer diagrama de QCD, el de acá, el diagrama A, y el diagrama B va a ser QCD2, el del triple gluón. Y bueno, también, bueno, creo que olvidé mencionar, pero ya en el caso off-shell, ese diagrama de tres gluones, pues no, ya no tiene divergencias. Y es y entonces podemos hacer nuestros cálculos, podemos dar predicciones finitas del valor del momento cromomagnético. Y bueno, como comentaba, pues es importante mencionar que ese QCD1 y QCD2, las contribuciones de QCD son las más dominantes, tanto en el caso real como en el caso imaginario, son las que dominan. Entonces era importante por eso dar bien la definición de ese diagrama de tres gluones. ¿Por qué? Porque también es el que más domina. Entonces era importante encontrar una solución a ese problema. Y bueno, como decía, el caso del quark top, pues va a ser el más interesante. ¿Por qué? Porque es la partícula más pesada. Y bueno, arriba, de nuevo, del lado izquierdo presento los resultados numéricos para la parte real y del lado derecho la parte imaginaria. Estamos variando la norma del momento transferido del gluón. Y bueno, arriba graficamos la contribución total de electroweak, la de QCD y la total, que es lo rojo. La de QCD va a ser la verde. Entonces, bueno, para el caso real, del lado izquierdo, vemos que prácticamente la total se debe a QCD, porque lo rojito casi se pega siempre a lo verde. Y bueno, del lado derecho, la de QCD es totalmente la contribución que domina. Bueno, la línea que representa QCD y el total, pues están prácticamente superpuestas. Y abajo, bueno, estoy mostrando de nuevo las contribuciones individuales y también, bueno, se observa que prácticamente las que dominan son las de QCD, en especial en el caso real y en especial la del vértice de tres gluones. De nuevo, por eso era importante dar bien el cálculo de ese diagrama. Solamente alrededor de un valor del momento transferido de 2 veces la masa del quark top para el caso real, vemos ahí unos piquitos ahí en ese punto, pues las contribuciones del Higgs y del bosón Z son relevantes, se vuelven incluso más grandes que algunas de QCD. Y bueno, eso también es algo interesante. Y bueno, del lado derecho de la parte imaginaria, pues vemos que también domina prácticamente la contribución de QCD2, que de nuevo es la contribución del vértice de tres gluones. Pero para grandes energías, pues de nuevo la contribución del Higgs y del Z son, son muy similares. O sea, son relevantes porque son casi igual a las de QCD. Pero igual, QCD domina y en especial el diagrama de tres gluones. Y por eso era importante, recalco, dar bien la definición de ese cálculo. Porque en el pasado se había hecho y se había reportado mal,
reportando un resultado finito en el caso de q cuadrada igual a cero, y pues como ya discutimos, eso no puede ser, ese cálculo pues no es válido, y no podemos definir la observable a esa escala de energía. Y bueno, aquí pongo algunos valores para cada quark, para diferentes valores del momento transferido del gluón, 30 electronvolts, a la orden de la masa del Z, que es donde normalmente se mide la constante de acoplamiento fuerte, y bueno, 500 G-electronvolts. En realidad los resultados no varían mucho, y como decía, el resultado más relevante es el del quark top, que es el resultado más grande y podría medirse en el LHC. Sabemos que el LHC es una fábrica prácticamente de quark tops, y bueno, de ahí se podría medir. Eh, bueno, para el quark top pues tenemos resultados de orden 10 a la menos 2, y para grandes energías pues llegan de orden 10 a la menos 3, tanto para la parte real, para la parte imaginaria. En realidad no hay mucha variación en este rango sobre el orden de magnitud. Quizás hasta 2, 3 órdenes de magnitud en algunos casos para los quarks, para los demás quarks, pero no hay tanta diferencia entre los valores. Y bueno, abajo presento un cálculo que ya se ha hecho en el caso que decía de q cuadrada igual a cero. Pues bueno, lo que quiero mostrarlo para comparar con lo que nosotros tenemos. Bueno, para empezar, como decía, ese cálculo pues no es válido, y estos autores que repitieron el cálculo, pues ahí lo muestran. El cálculo donde dice 3G, que es el del vértice de los tres gluones, pues ellos mismos indican que es divergente, y bueno, ellos ponen ahí el total, es divergente, y como decía, algo infinito pues no tiene sentido. Y bueno, es algo de... Esta es la primera parte de lo que les quería platicar, y bueno, como les comenté, pues tenemos estos momentos cromomagnéticos en realidad son complejos, en la parte real y parte imaginaria. Y bueno, el momento cromoeléctrico, que es este D sub t que presento arriba, del que no he discutido nada, pues podemos suponer que si lo vamos a estudiar en el caso de q cuadrada diferente de cero, pues también debe ser complejo. Y bueno, ahí nosotros queremos llevar nuestro trabajo un poco más allá de lo que se ha hecho en donde estamos estudiando, y queremos estudiar implicaciones en el LHC. Y bueno, ¿qué hacemos? Tomamos los límites que se han medido en el LHC, son los que se muestran aquí. Hay dos cotas diferentes. La de arriba, que es del 2019, y la de abajo, que es del año pasado. Entre estas cotas se excluyen un poco, no son consistentes entre ellas. O sea, si uno observa una cota, la cota de arriba y la de abajo, pues algunos valores están excluidos. Claro, si tomamos los errores experimentales, puede que, que se superpongan, pero en realidad se excluyen. Entonces, ¿qué está pasando con estos límites del LHC? Bueno, eso es algo que nos preguntamos. Pero algo más importante es que estos valores se han estudiado suponiendo que los momentos cromomagnético y cromoeléctrico del cuarto son reales. No se ha estudiado qué pasa si son complejos, qué pasa con la parte imaginaria. Y bueno, nosotros queremos estudiar eso, qué pasa con la parte imaginaria, qué implicaciones puede tener en el LHC, y si se pueden obtener algunas cotas para esas partes imaginarias. Entonces, bueno, nosotros vamos a hacer, bueno, en el LHC se ha estudiado de la siguiente manera. Tenemos colisiones PP, y se estudian los momentos cromoeléctricos en la producción de dos quarks top, bueno, de la producción quark top antitop. Y bueno, ese proceso en el LHC se estudia a través de los diagramas que presento aquí. Y bueno, estas ecuaciones que saco vienen de un artículo ya un poco viejo, y bueno, se calcula en física de partículas las cross sections diferenciales. Y bueno, tenemos aquí, por ejemplo, en el quark A de este proceso PP, tenemos este diagrama que estas primeras flechitas indican quarks. Y luego B, C, D y E, estas como cadenitas, van a ser los gluones. Entonces tenemos dos contribuciones diferentes que a nivel de la cross-section se deben de estudiar por separado. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? El diagrama A contribuye de la siguiente manera. Aquí aparecen ya los momentos cromomagnéticos, como se puede ver, y cromoeléctricos. Y los diagramas B, C, D y E sería la contribución de aquí abajo. Y bueno, esto es suponiendo que los momentos cromomagnéticos son reales.
Ahora yo hice el cálculo, lo repetí, pero ¿qué pasa si los momentos son complejos? Bueno, tenemos de nuevo el cálculo de arriba, sería de nuevo el de arriba de acá, y vemos que no hay mucha diferencia, es parecido. Aparecen los términos imaginarios, pero no, en realidad no hay mucha diferencia. El de abajo es el más interesante. Miren que hay mucha diferencia entre el término blanquito de aquí abajo y ahora el que yo tengo aquí, suponiendo que estos momentos cromomagnéticos son complejos. Entonces, esto, que sean complejos puede tener implicaciones en el LHC. Y bueno, ¿cómo vamos a estudiar esas implicaciones? Bueno, el lagrangiano que les presentaba al inicio de la charla, donde podemos introducir al modelo estándar los momentos cromomagnéticos y cromoeléctricos, pues yo lo implemento a través de un programa que se llama Fein Rules, meto mi lagrangiano, me genera un archivo que lo puedo mandar a MATGRAPH. MATGRAPH es un simulador Monte Carlo que genera los decaimientos del LHC. Entonces yo meto mis momentos cromagnéticos complejos en Fein Rules, me los mando a un archivo de MATGRAPH, yo hago el Monte Carlo y le puedo dar los valores que yo quiera a estos momentos cromomagnéticos, tanto su parte real como su parte compleja, y puedo simular este proceso que yo les estaba platicando hace rato, colisiones PP y que me dé top anti-top. Entonces yo puedo conocer cómo esta cross-section funciona a través de estas variables que estoy llamando X, Y, Z y W, que son la parte real y la parte imaginaria de estos momentos dipolares. Y bueno, hago toda la parte computacional, pero pues vemos que nuestras expresiones no son lineales. Yo, para hacer más fácil mi análisis, voy a suponer que estas cross-sections diferenciales son lineales. Voy a eliminar esos términos que están tachados, son las contribuciones no lineales. Las voy a eliminar, voy a suponer que son muy pequeñas. Y bueno, voy a hacer esto un poco más sencillo. Es para eso. Y bueno, ya conociendo entonces cómo funciona linealmente la cross-section, pues yo puedo conocer puedo fitear mis resultados que obtenga a través del Monte Carlo y puedo obtener el comportamiento de la cross-section. Y bueno, para eso también, bueno, hay resultados para estas condiciones PP top anti-top, hay resultados experimentales y teóricos. Aquí no se ve bien esta imagen, pero estoy tomando el radio entre entre la cross-section experimental y la teórica. Y bueno, encuentro un valor de punto 997 y un error experimental de 0.069. Y bueno, ese error experimental, bueno, ese error en esta medición lo voy a interpretar como que ahí puede haber nueva física, que es lo que yo estoy estudiando. Estos momentos dipolares, como comentaba, pues no aparecen en el modelo estándar y yo quiero ver qué tanto podrían afectar. Entonces, la contribución de estos momentos dipolares podría estar incluida en este error y yo voy a suponer eso. Y bueno, entonces ya hago mi Monte Carlo, saco un valor también en el Monte Carlo para el valor del Standard Model, que sería cuando nuestros momentos dipolares valen cero. Y bueno, para diferentes valores y calculo hago la simulación para diferentes valores y luego calculo el radio y lo grafico. El radio que yo estoy llamando Sigma New Physics, que es NP, que es para diferentes valores de los momentos dipolares, y el Sigma SM, que como decía, es cuando los momentos dipolares valen cero. Y bueno, yo obtengo el comportamiento de este radio bueno, como función del lado izquierdo del momento, de la parte real y la parte imaginaria del momento cromomagnético del quark top y en la parte derecha del momento cromoeléctrico. Del lado izquierdo, bueno, la raya verde es la parte real y la raya azul es la parte imaginaria. Y bueno, los fiteo y puedo obtener el comportamiento, que es la parte que aparece abajo. Del lado derecho, pues, tanto la parte real y la parte imaginaria son idénticas, o sea, este radio se comporta igual, no hay mucha diferencia. Y bueno, por ejemplo, podemos ver que ya abajo en nuestra ecuación, que tanto la parte imaginaria de la cross-section como función del momento del cromomagnético es igual, prácticamente es la misma ecuación que es la misma ecuación que como función de la parte real y la parte imaginaria del momento cromoeléctrico, que son las ecuaciones que obtengo de la parte derecha.
Y bueno, entonces ya conozco cómo se comporta mi cross-section a través de estas variables, que yo quiero saber qué valor podrían tener. Y bueno, como decía, ya hay límites en el LHC para estos momentos dipolares, pero, de nuevo, se han estudiado en un contexto donde son reales, no son cantidades complejas. Y bueno, yo voy a estudiar tres casos donde voy a tomar estos valores como válidos, pero para la parte real. Y quiero encontrar qué valores podría tener en el LHC la parte imaginaria, que es la que nunca se ha estudiado. Entonces, bueno, voy a estudiar estos tres casos que presento aquí tomando los valores máximos y mínimos de los límites que se han dado ya en el LHC. ¿Y qué obtengo? Bueno, del lado izquierdo estoy graficando el caso uno que va a ser un círculo azul. Todo lo que está dentro de ese círculo azul, bueno, solo estoy poniendo el contorno, pero todo lo que está dentro son los valores permitidos en el caso uno. En el caso 2 es un círculo concéntrico naranjita y en el caso 3 tenemos un anillo verde. Bueno, en esos tres casos ahí están los valores permitidos, pero del lado derecho pues yo estoy mostrando la intersección entre los dos círculos y el anillo y son los valores permitidos en los tres casos. En ese caso pues yo estoy encontrando que estos valores imaginarios pueden estar alrededor de 0,52 y perdón, 0,052 y 0,059, o sea, de orden 10 a la menos 2, que más o menos es lo que predice el modelo estándar. O sea, en la tabla, en la parte de abajo del quark top, todos los resultados están dentro de ese orden de 10 a la menos 2 para energías no tan grandes. Porque, por ejemplo, para 500 gigaelectronvolts ya es orden 10 a la menos 3. Entonces, pues nuestras predicciones están cerca de lo que predice el modelo estándar y se podría medir, bueno, a través de las cotas del LHC se podría medir en un futuro muy cercano la parte imaginaria de los momentos en especial el momento cromomagnético, porque el cromoeléctrico pues no lo hemos calculado, no he hablado nada de él, de cómo se calcula. Es un cálculo muchísimo más complicado. Y bueno, esas son nuestras cotas que obtenemos. Y bueno, ya nada, rápidamente quiero platicarles un poco sobre un modelo más allá del modelo estándar. Sabemos que el modelo estándar no es una teoría completa, hay muchos fenómenos que no puede explicar. Y bueno, un modelo que se ha propuesto para complementar el modelo estándar es los modelos tipo 331, donde se agregan nuevos grupos al modelo estándar, más rompimientos de la simetría y bueno, es una teoría de extensión que trata de complementar al modelo estándar. Y bueno, no voy a entrar mucho en el modelo, pero tenemos ahora queremos calcular las correcciones al vértice que vienen de este nuevo modelo. Y bueno, aquí tenemos las contribuciones van a venir a través de estos tres diagramas. Tenemos un bosón Z', que es un nuevo bosón Z pesado que produce el modelo. Un bosón B, que es como un bosón W del modelo estándar, pero más pesado. Este J3 es un quark exótico nuevo predicho por el modelo y tenemos contribuciones nuevas del bosón de Higgs, que va a ser el del modelo estándar, y de un nuevo bosón que también viene de este modelo. También no voy a entrar en detalle y aquí presento algunos detalles numéricos. Vemos que es el resultado que más contribuye para la parte real del momento cromomagnético del quark top, pues es el que viene, es ese verde que es el que viene del diagrama B, es el diagrama que más va a contribuir. Tenemos resultados de orden 10 a la menos 3 más o menos. Y bueno, del lado abajo presentamos la parte total, tanto de la parte real y de la parte imaginaria. La parte real va a ser la roja. Y bueno, pues es prácticamente lo mismo que lo de arriba, es la contribución de ese B más menos, que es un W pesado, y abajo la parte imaginaria que es muy pequeña y por eso no la estamos mostrando, no estamos mostrando las contribuciones individuales de cada diagrama. Va a ser más o menos de orden 10 a la menos 6. Y aquí, bueno, ahora en estos nuevos modelos aparece un nuevo valor de expectación que viene de acá. Tenemos dos rompimientos espontáneos de la simetría. El primero para pasar de un grupo más grande al grupo del modelo estándar y luego al grupo de electromagnético. Entonces tenemos un nuevo valor de expectación que va a afectar nuestros cálculos y queremos ver cómo,
qué tan relevante es. Y bueno, de nuevo encontramos, bueno, aquí vamos a variar respecto a ese valor de expectación y de nuevo encontramos que la contribución verde, que es la del diagrama B, es la más importante. Y abajo, bueno, de nuevo presentamos la parte total y la parte imaginaria y ahí de nuevo hay mucha diferencia y por eso no mostramos la parte imaginaria, porque no es realmente muy relevante. Y de nuevo vemos que tenemos resultados de orden 10 a la menos 3. Y bueno, en este modelo se puede introducir a través de estos diagramas, a nivel de un lazo, el momento cromoeléctrico, que es el que les contaba al principio que se necesita para explicar, bueno, que sería una nueva fuente de violación de CP y por eso es muy importante y muy interesante. Aquí se muestran unas gráficas de contorno. Bueno, también es importante mencionar que en este modelo se generan contribuciones al momento cromoeléctrico a nivel de un lazo. En el modelo estándar serían a nivel de 3 lazos y esos cálculos pues serían muchísimo más complicados y por eso no he discutido nada del modelo estándar. Entonces, en este modelo tenemos contribuciones que se pueden calcular más fácilmente a nivel de un lazo y esos son los resultados numéricos. Estoy mostrando gráficas de contorno como función de nuevo del BEP, del nuevo BEP que aparece y del momento transferido del gluón. Y bueno, en ambos casos tenemos resultados de orden 10 a la menos 20. Y bueno, ¿qué tenemos? En este modelo encontramos contribuciones a la parte real del momento cromomagnético del cuarto de orden 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, para su parte imaginaria de orden 10 a la menos 6, y tanto para la parte real y la parte imaginaria del momento cromoeléctrico vamos a tener resultados de orden 10 a la menos 19 o 10 a la menos 20. Y bueno, eso es todo lo que les quería platicar. Ya como conclusión, se pueden definir momentos cromomagnéticos invariantes de gauge que en el caso off-shell, es decir, Q cuadrada diferente de cero. El modelo estándar da una predicción para el momento cromomagnético del quark top de orden 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, tanto para su parte real y su parte imaginaria. Y bueno, tenemos constricciones de orden 10 a la menos 2 para las partes imaginarias del real e imaginaria del momento cromomagnético y cromoeléctrico del quark top y contribuciones al momento cromomagnético y cromoeléctrico del quark top son posibles a través del modelo RM331. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alan, por el coloquio. Eh, mm, no sé, Cristian, ¿sí nos puedes escuchar? Sí, 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 escucho. Ok. Sí, Sí, perfecto. tengo algunas preguntas, pero tal vez primero los estudiantes. Claro que sí. Entonces, quien quiera, pueden empezar a hablar o pueden levantar la mano, como prefieran. Pues si te parece bien, Cristian, ir arrancando la Ok. sesión. Bien, entonces, ya me gustó mucho que ya, esta equivalencia entre el pinch technique y el background field method con norma de Feynman, de hecho, es algo que se encontró por Brodsky y Binger en 2016, pero parece que hay muy poca gente que lo sabe. De hecho, más o menos hace obsoleto este pinch technique. Pero lo que no me queda claro, realmente calcularon nada más en esta norma o también hicieron otros cálculos. Sí, calculamos en esta norma, bueno, usamos el background field method, que prácticamente son estos mismos diagramas, pero aparte aparece un anticampo del gluón. Entonces, se hace el cálculo de estos diagramas más cambiando el gluón por su anticampo y con la norma de Feynman-Topf, y eso es a través del background field method. Pero como nosotros queríamos estar seguros de que nuestro resultado era invariante de la norma, eso no fue suficiente. Entonces lo que hicimos es calcular
estos diagramas, bueno, a través de una norma de gauge lineal, estos mismos diagramas se calcularon a través de una norma de gauge lineal y se repitió ese cálculo y se encontró que también a través de ese método nuestro resultado era invariante de norma. Y en ese caso, pues, no tenemos anticampos del gluón y bueno, es un cálculo diferente. Y también hay una diferencia en el cálculo, las reglas de Feynman que vienen a través del background full method y el segundo método que usamos, en el vértice de triple del gluón, me parece que había una diferencia en ese vértice y aún así se encontró que por los dos métodos, que nuestro momento cromomagnético es invariante de norma. Ok. Se usaron dos métodos. Bien, y el hecho que se vuelve divergente para Q al cuadrado a cero viene del hecho que el gluón no tiene masa. Sí. Bueno, no del hecho de que el gluón no tenga masa, sino que si alguien que ya tiene experiencia en el caso electromagnético, que es el vértice del fotón con electrón-electrón, que es el más estudiado, o con muón-muón, pues este diagrama no aparece, el de tres gluones. Y los cálculos siempre se hacen con el fotón en capa de masa, que es decir, el fotón no tiene masa, su masa es cero. Pero en este caso, pues, bueno, en el caso de los momentos cromomagnéticos, pues se quiso hacer lo mismo. Si son prácticamente los mismos diagramas, debe ser lo mismo. Entonces se empezó a estudiar en Q cuadrada igual a cero y se reportaron resultados erróneos en el pasado. Entonces lo que nosotros hicimos es revisar y encontramos que en Q cuadrada es igual a cero. En realidad, pues el gluón no puede existir, de hecho, libre. Entonces no puede estar en capa de masa en realidad. Entonces, bueno, Sí. ahí también hay mucha polémica todavía sobre si está bien estudiar desde Q cuadrada igual a cero el, el- estos momentos. Ahora, su pregunta era sobre la masa. Bueno, se puede tomar la masa del gluón igual a cero, pero ese no es el problema. Como se demuestra en la ecuación, viene de ese término que es un épsilon, que viene a través de la dimensión regularizacional. Ajá, entonces, no necesariamente que su masa sea cero, sino que al Sí, hacer el pero cálculo dijiste que viene de una diferencia infrarroja, ¿verdad? sí, Y la diferencia infrarroja a un lazo tienes nada más si tienes una partícula sin masa en el lazo. no, perdón, no es una infrarroja, es una ultravioleta. Ah, ok. Ultravioleta, sí. Es importante. Ujú, es una diferencia ultravioleta. Pero eso es más serio porque eso Sí, esas no afecta se... a la normalizabilidad, ¿no? Sí, sí, es más problemático porque, según recuerdo, pues las infrarrojas se pueden evitar de alguna manera, pero las ultravioletas, pues no hay cómo evitarlas realmente. Necesitaría haber contribución, otro diagrama que cancele esa divergencia, pero ya no lo hay, sería todo lo que hay a primer orden. Y bueno, sí, es el problema que encontramos en este caso. Ja, por ejemplo, en la QED decimos que podemos predecir que el form factor F2 que nos da el G-2 tiene que ser finito porque si no, ya no tienes la renormalizabilidad multiplicativa. Sí, de la teoría. Sí, claro. Y como usted menciona, pues en QED no tenemos este diagrama de tres fotones, que sería el análogo, entonces pues no hay este problema. Pero esta teoría, al, al ser una teoría no abeliana, pues tenemos este diagrama y es el que nos está causando problemas. Es la diferencia del caso de QED. Y
valor que dan en el experimento CMS. ¿A qué medición se refiere? ¿De dónde lo sacan? El primero, creo que estudian, la verdad no recuerdo en este momento. En el primero creo que estudian leptones en el estado final. Y en el final, digo, en el segundo resultado, estudian creo que jets. Ujú, ujú. Son diferentes formas de medir y de ahí están sacando estos resultados. Pero en este momento no recuerdo el método que usan para Pero medir. cuando dan este valor, ¿no entran modelos teóricos o entra esta teoría de Nachtmann? No, ellos lo hacen calculando. No estudian nada teórico. Ellos, Ujú. como decía, ellos incluyen las correcciones. Bueno, la teoría ¿cómo explicarlo? Ellos toman los resultados asumiendo que este vértice, por ejemplo, aquí en estos diagramas donde aparece ese puntito, ahí están las correcciones de los vértices cromoeléctricos y cromomagnéticos. En realidad no estudian ningún modelo, ahí se pueden introducir genéricamente y hacen el cálculo y obtienen las ecuaciones de abajo. Y a través de esas ecuaciones, pues ellos hacen su análisis y dan esos valores. Pero un modelo en particular no estudian. Se puede introducir de una manera genérica en el LHC, que es lo que nosotros hacemos también para dar nuestras predicciones. Nosotros lo introducimos genéricamente a través de Fein Rules y lo simulamos en MATLAB. Ujú. Pero cuando dan el valor, ya han supuesto que es real. O, Sí, porque ellos lo hacen a través de estas ecuaciones. Todo su análisis lo hacen con esas ecuaciones y esas ecuaciones solo salen suponiendo que estos momentos son reales, no son complejos. Y si usted hace el cálculo complejo, pues hay una diferencia muy grande. ujú. Y esas partes imaginarias pues deben de tener implicaciones pequeñas o grandes, pero deben tener implicaciones en la medición del LHC. Y pues eso nunca se ha hecho bueno, nunca, hasta donde yo sé y hemos revisado, nunca se ha estudiado la parte imaginaria, porque los cálculos anteriores se habían hecho suponiendo que son reales los momentos cromomagnéticos. Bien, normalmente una parte imaginaria en una amplitud un lazo significa un tipo de inestabilidad, entonces implica la posibilidad de un proceso a nivel árbol que puedes encontrar cortando el diagrama con la regla de Kotkowski. ¿Eso se puede aplicar aquí? Sí, por ejemplo, en el diagrama del W, Ujú. estamos estudiando grandes energías, bueno, a diferentes energías. Entonces, cuando tenemos en ese diagrama del W, los quarks externos van a ser un top, en ese W va a haber un bottom adentro del lazo. Ese Ajá. Q' sería un bottom. Entonces, cuando la energía del momento transferido del gluón es suficiente para producir dos bottoms, pues entonces ahí esos dos bottoms van a ser reales y es lo que usted menciona, que hay un proceso real que está cortando Ajá. el Pero proceso. eso sería cuando el Q es suficientemente, entonces ahí te falta un momento, energía del gluón, entonces en el límite Q a cero, eso ya no vas a tener. Claro, pero como decía, en el límite Q0 la teoría no es perturbativa. Y Ujú. bueno, en Q0 encontramos el problema de este diagrama, pero todavía alrededor de Q0 la QCD ya no es perturbativa. De hecho, según tengo entendido, alrededor de esos valores de energía ni siquiera se estudia a través de, QCD no se estudia a través de métodos perturbativos, se estudia a través de lattice o algunos otros métodos, no estoy muy seguro. Pero Ujú. nuestros cálculos ya no serían válidos alrededor de esos valores. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es asegurarnos de hacer nuestros cálculos en valores donde la teoría sea perturbativa
que estamos empezando en un momento, en la norma del momento transferido de 30 gigaelectronvolts, y para ese rango pues ya superamos más de 2 veces la masa del quark bottom, entonces este proceso ya va a ser Ok. real. Y de hecho, llegamos a valores de más de 2 veces la masa del top, porque estamos llegando hasta 1000. Y en ese caso, pues todos los diagramas donde hay top en el lazo, Ujú. pues también van a poder ser reales, y va a mencionar lo que usted, bueno, va a pasar lo que usted menciona, perdón, que se van a cortar porque va a aparecer un proceso real. Ja, okay, entonces, en este sentido, la apariencia de una parte imaginaria era inevitable, ¿sí? Sí, sí, sí. Ujú. Y de hecho, ajá, aquí donde se estudian las contribuciones individuales en este diagramita de aquí abajo, la parte imaginaria, si usted se da cuenta, solo aparecen, aquí donde están sus piquitos es el valor de 2 veces la masa del top, y antes de Ja, eso ja. solo aparece la contribución del W, que es lo que comentábamos, y la de QCD2, que entonces nos indicaría que hay dos gluones reales porque tienen masa cero y se pueden producir. Entonces, por eso ahí aparece esa parte imaginaria. Y después de 2 veces la masa del top, todos tienen parte Okay. imaginaria. Mhm. Muy bien, entonces, ya no tengo más preguntas. Los demás, tal vez. Si no, vamos a agradecer a Alan Ignacio y bien, ojalá que en el futuro nos tal vez puedes visitar en persona. Claro, muchísimas gracias. Y Sí, saludos, por favor, a Lorenzo. Claro, con mucho gusto. muchas gracias, Alan, por el coloquio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sale.